Bien, ¿qué les parece si me acompañan a orar para poder comenzar con el tema que nos reunió en esta mañana? Acompáñenme por favor a orar y pedirle al Señor que Él sea guiándonos en esta mañana, hablándonos también y mostrándonos a la luz de su palabra o al espejo que nos muestre lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Okay? Vamos a orar. Amado Dios y amado Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque todas aquí, Señor, queremos rendirte, Señor, esa alabanza que solo tú mereces. En esta mañana seguramente hemos venido, Señor, con el deseo de escucharte, pero a la vez, Señor, nuestra mente y nuestro corazón puede estar en otro lado. Quizá pensando que ya tenemos cosas que hacer y que debemos partir, o que hay muchas cosas que nos esperan. Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor, nos permitas estar a tus pies. Padre, que nuestro deleite pueda ser estar en tu presencia. Que todo lo demás espere y que es tiempo de que te escuchemos a ti, de que tú nos hables, de que tú nos animes, nos confortes, nos consueles, nos alientes, nos fortalezcas. Salgamos aquí diferentes, Señor, una vez más. Que salgamos, Señor, alentadas, Señor, fortalecidas en ti. Oh Padre, quita de nuestra mente todo aquello que nos distrae y permítenos, Señor, poder escucharte atentamente a ti. Háblanos, Señor, que estamos aquí dispuestas, Señor, a escucharte y a obedecerte también. Gracias por este hermoso grupo de mujeres aquí presentes. Gracias porque el que estén aquí, Señor, habla del deseo profundo que hay en su corazón, de querer, Señor, tener una relación íntima y especial contigo. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Si alguien falta venir, Señor, apura sus pasos, tráela conmigo. Con ángeles, Señor, que la traigan también. Te bendecimos, te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, no sé si todas están cómodas, si alguna se quiere voltear un poquito con su silla, tienen toda la libertad de poderlo hacer. ¿Ok? Siéntanse en toda la libertad, siéntanse con toda la libertad. Bien, en esta mañana vamos a compartir algo que tiene que ver con Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz en estos tiempos tan duros y tan difíciles que nos toca pasar. Aquí hay un grupo hermoso de mujeres, pero cada una de nosotras tiene diferentes responsabilidades y tenemos responsabilidades desde el momento mismo que hemos nacido. Como hijas tenemos responsabilidades, ¿no? Inmediatamente vamos a la escuela, tenemos la responsabilidad de estudiar y también traer buenas notas. Y luego de eso, también somos hermanas porque tenemos hermanitos a quien cuidar, a quien proteger, a quien respetar. Y seguimos, ¿no? Somos hermanas, somos estudiantes, somos esposas, somos madres y tenemos una serie de responsabilidades. Somos trabajadoras, somos creyentes, somos líderes y seguimos teniendo una serie de responsabilidades. Pero así como tenemos esa serie de responsabilidades en nuestras vidas, ¿saben qué pasa? Nosotras cargamos dentro de nuestros corazones heridas y continuamos con nuestra vida, pero esas heridas han quedado allí dentro, tan dentro que las hemos mandado a un cajón, al fondo, de tal manera que no nos inquiete más. Pero, sin embargo, empiezan a dañar nuestro ser. ¿Por qué? Porque estas heridas han sido provocadas y muchas veces han sido provocadas en la infancia, cuando nosotras no nos hemos podido defender y tampoco hemos podido entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero han sido daños ocasionados. ¿Daños con qué?
con palabras hirientes en primer lugar, ¿no? Pero también abusos físicos, a veces nos han maltratado más de la cuenta, emocionales, abusos también físicos que han lacerado, que han dañado, que han afectado nuestra alma, nuestro ser, de tal manera que ya no somos las mismas. Nos volvemos a convertir en personas diferentes día a día. Y muchas veces también somos heridas porque no hemos cumplido con muchas expectativas que han tenido de nosotras mismas. A veces nuestros padres nos han mirado como un brillante en bruto, ¿no? Que están trabajando en nosotras. Mi hermana, por ejemplo, tiene 3 hijos. De los 3 hijos, la menor tiene problemas un poco emocionales. El segundo es bastante inmaduro, pero el primero es una joya. Y entonces invirtieron mucho en ellos. Tiempo, disposición y todo. Entonces este niño intelectualmente era muy inteligente, es muy inteligente. Pero ¿qué pasa? Terminó la escuela, fue a la universidad y se enamora. Y se enamora de una dama mucho mayor que él. Entonces le lleva como 15 años. Y él no tiene sino 23 años. Y ahora simplemente un día le dijo, dejó todo y me caso. Se ha casado. Ahora las pedidas de mano ya no son como en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan cuando nos pidieron? El novio iba a nuestra casa, tocaba la puerta, hablaba con nuestros padres. Ahora no. Ellos lo hacen aparte, lo hacen en un parque, lo hacen con sus amigos y nosotras quedamos como que medias devastadas. Porque también me ocurrió con mi hija. Pero gracias a Dios tuve el cuidado de decir, mamá, lo voy a hacer primero con mis amigos y luego ya vienen los suegros a pedir la mano, a tocar la puerta, porque esa es nuestra costumbre y vamos formando, pero todo tiene que ver con comunicación. Y entonces allí nos vamos dando cuenta cómo también nos vemos como defraudados como padres porque hay expectativas que no se cumplieron. Y también los hijos se sienten mal porque también han llevado una carga muy fuerte que le hemos impuesto. Y se han convertido heridas en nuestro propio ser. Pero estas no se ven porque están aquí adentro. No se ven. Por afuera sonríes. Por afuera todo está perfecto. Por fuera todo está bien. Pero dentro llevamos un daño ocasionado por este tipo de daños que han ocasionado. ¿Y qué pasa con nosotras? Nuestra conducta, nuestra autoestima va de menos a menos a menos. Y entonces nuestra identidad se va formando bajo estas circunstancias. Y vamos creciendo de esa manera, ya dañadas, ya afectadas y ya heridas. Bien, pero el Señor es tan bueno porque su mensaje, el mensaje del Evangelio, trae esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Una esperanza tan especial que Dios no ignora nada de lo que tú y yo pasamos y vivimos. Muchas caminamos, y yo me imagino que estamos aquí, y venimos rotas, venimos quebradas, venimos fracturadas, hemos sido afectadas y dañadas. Y yo les digo, les comparto, yo soy la última de 8 hermanos. Somos 5 mujeres y 3 varones. Cuando mamá se iba a hacer las compras, nos dejaba con nuestros hermanos. Y uno de ellos empezó a hacer tocamientos indebidos, tanto con mi hermana como conmigo. Y eso causó un daño que no lo entendí en principio porque era muy pequeña. Cuando fui creciendo, en mi corazón hubo mucho resentimiento. Mamá me dejaba en casa, pensando que allí era el lugar más seguro, pero no entendía quizá las edades de nuestros hermanos, ¿no? Y entonces en ese crecimiento también ella debió preocuparse, pero no lo hizo. Y entonces crecí con un enojo, con una molestia para con ella, con un resentimiento, palabra exacta, con un resentimiento
que años después he tenido que confesarlo y declararlo. ¿Por qué? Porque lo guardé por mucho tiempo. Y al guardarlo por mucho tiempo, lo que hizo fue dañarme internamente. Porque ese sentimiento nunca salió hasta que lo declaré, hasta que lo confesé, hasta que entendí que yo no era culpable, que yo no hice nada para que eso ocurriera. Pero sin embargo, los mayores te manipulan de tal manera que te hacen sentir que sí eres culpable. Pero no fue así. Cuando el Señor llegó a mi vida y pasaron los años, porque no fue automático, cuando pasaron los años y fui madurando y fui entendiendo, porque me crié en un hogar donde te dicen lo que sucede en casa se queda, no se habla, no se dice. Y entonces yo decía no, y no quiero causar problemas tampoco, porque lo voy a decir y voy a tener problemas con mi hermano. Y hay un sentimiento de hermandad también, ¿no? Y entonces yo voy a ser la culpable de que haya más enojos. Y suceden cosas terribles. Pero sin embargo, he tenido que entender que para yo poder sanar y para poder yo enseñar, yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que ser fuerte. Yo tengo que ser valiente. Pero no en mis fuerzas, sino que el Señor me ha dicho que Él camina conmigo, que Él está conmigo, que Él va delante mío, que Él es mi fuerza, que Él es mi escudo, que es mi lámpara y que Él me va a cuidar y me va a guiar. Y desde allí en adelante yo lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque yo sé que al compartirlo viene a tu vida, viene a tu corazón, viene a tu mente. Si no lo viviste tú sabes de alguien que lo ha vivido y lo ha experimentado. Y nosotras podemos ser instrumentos de cambio, ser instrumentos de bendición, poder ayudarlas a salir de ese hoyo, para poder ser libres, porque a libertad nos ha llamado el Señor. A libertad, a no vivir más en esclavitud, a no vivir de esa manera. Hay un salmo precioso que quiero que lo abran en sus Biblias, lo marquen, que es un texto que vamos a trabajar en esta mañana. Es el Salmo 147.3. El Salmo 147.3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso que yo les decía que yo soy una mujer, ya no lo soy, rota, quebrada, quebrantada, era, porque en el Señor soy nueva criatura. Amén. Soy nueva criatura. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me encanta porque este texto presenta a Dios como un médico y como un sanador de nuestras vidas. Él nos sana, sana nuestros corazones, cura nuestras heridas internas y venda como alguien que cuida una herida de tal manera que no se vuelva a abrir otra vez, ¿verdad? Cuando tenemos una herida que no queremos que se abra, la cuidamos y la protegemos de tal manera que no queremos que se abra más. Y esa, querida hermana, es una imagen tierna del cuidado y del amor de Dios para cada una de nosotros. Él nos cura. Él no solamente nos cura, sino también nos venda permanentemente. Es por eso que tú tienes que también expresar lo que estás viviendo, hablarlo. Obviamente, al hablarlo tienes que saber con quién hacerlo. Una persona que te va a ayudar, ¿no? Que te va a alentar. No puedes hablarlo con alguien que también lo va a ventilar porque te vas a sentir peor. Es importante cómo hacerlo. Entonces ahí vemos esa imagen tierna del corazón de Dios. El texto que acabamos de leer dice: Él sana a los quebrantados de corazón. Sana es una palabra hebrea que significa Rafa. Y Rafa significa que tiene que ver con curar,
tiene que ver con restaurar, tiene que ver con reparar. ¿Qué cosa? Lo dañado. Tiene que ver con devolver a un estado saludable, como estuvo en un inicio, como Él nos creó. Ahora, no solamente se refiere a una sanidad física, sino también se refiere a una sanidad emocional y también espiritual, como también relacional. Porque cuando yo me afecto emocional y físicamente, también me afecto emocionalmente. ¿Se han encontrado con personas reacias que no quieren mayores amistades? ¿Por qué? Porque han sido dañadas y afectadas. Y entonces temen que al volver a confiar en esa persona, te vuelvan a dañar. Y entonces para eso mejor me protejo, me cuido y no lo hago. Que quede así nomás. Y entonces ahí vemos que sanar tiene que ver con restaurarnos. Restaurarnos de esos traumas emocionales que vivimos, especialmente, como les decía, en nuestra infancia, en el pasado. Ese corazón dañado y herido. Luego dice, sana ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Ahí está el corazón roto, hecho pedazos. Así queda nuestro corazón. Cuando el esposo se va, conversaba con una dama que le decía, que me contaba que su esposo la dejó y se fue. Y me dijo que se iba a comprar pan. Y pasaron los años y no vino más. Y su corazón quedó roto en 20,000 pedazos. Roto. ¿Por qué? Porque allí te sientes rechazada, ¿no? Lastimada, herida. Ya no vales nada. ¿Por qué me dejó? Si me dejó por una bonita, ¡ay, yo soy fea! Y si me dejó por una fea, ¡ay, Dios mío! Peor todavía. Quebrantado de corazón. Corazón roto describe a esa persona con un corazón destrozado, emocionalmente abatido, fragmentado interiormente. Ahora, esta sociedad te dice, si tú vives esto, si tú pasas esto, límpiate la cara, no llores, no sufras, aparenta, sé fuerte, sé valiente. Aunque por dentro estés llorando y tu corazón esté lacerando permanentemente, no le des el gusto que nadie vea cómo sufres tú. Hazlo en tu casa, grita, llora, pero no es así. Supéralo ya, dice no. Pero sin embargo, el Señor precioso nos dice, querida, yo veo tus heridas, yo veo tu llanto, yo veo tu dolor y yo quiero hacerme cargo de él. Yo quiero hacerme cargo de él. Miren, aquí tengo la historia de una mujer. No sé si alguien lo quiere leer o yo lo leo, así fuertemente. Esta es la historia de una mujer de la vida real. La conozco. Dice, este es el relato, ¿no?, de esta mujer. El silencio en el consultorio no solo se rompía con los largos y profundos suspiros de mi nueva paciente, el nombre de ella. Había ingresado en la unidad psiquiátrica del hospital tras ser trasladada por un grave intento de suicidio. Había pasado meses guardando pastillas para dormir y luego de forma clara y calculada escribió una carta de despedida a su madre, quien nunca pudo demostrarle el amor que necesitaba. Diana condujo hasta el océano, consumió una gran cantidad de pastillas, alcohol y luego esperó el fin. A las pocas horas la encontraron y la llevaron de urgencia a nuestras instalaciones para recibir tratamiento. Aunque estaba profundamente perturbada por el fracaso de su intento de suicidio, no la describiría como una paciente evasiva. Sin embargo, era difícil trabajar con ella porque había aceptado su muerte emocional y estaba lista para planificar su muerte física. Y lo estaba planificando tan pronto como ella pudiera. Tenía solo 27 años, pero parecía una mujer mucho mayor.
rota y destrozada por la vida. Ya no intentaba disimular su dolor como la mayoría de los pacientes. Lo llevaba como un velo que envolvía su frágil espíritu. Era una mujer agotada por los años de angustia y dolor. En lugar de palabras, sus suspiros y su silencio lo decían todo. Su desesperanza llenaba cada rincón de la habitación y poco a poco comenzó a infundirse también en mi espíritu su actitud. Mientras la aconsejaba, ella reveló numerosos sucesos escalofriantes de su fracturado pasado. Su padre la había violentado, había quedado embarazada y su bebé había muerto. Pero no solamente eso, sino que se embarazó 3 veces más. Y no solamente se embarazó 3 veces más, sino que tuvo 3 hijos de su padre. Así es. Y entonces nunca pudo tener una relación con su madre, porque la madre la miraba como su rival. Y ella, cuando le contaba a mamá lo que sucedía, mamá no le creía. Ahora ella es una mujer adulta, grande, tiene hijos muy grandes. Ella casi tiene 80 años. Pero sin embargo, cuando ella recuerda estos eventos, los recuerda como si fuera hoy. El Señor está trabajando en su vida. El Señor está trabajando. ¿Por qué? Porque ya murió la madre. Y entonces trabajar con alguien que ya murió y pedir perdón a alguien que ya murió es difícil. Pero sin embargo, Dios le da la oportunidad de poder hacerlo con sus hijos. Enfrentar preguntas y tener que responder a los hijos por los apellidos, ¿no? Por el padre, por el abuelo, es una situación dura y difícil. Pero el Señor la ha rescatado. Amén. La ha rescatado de las tinieblas. Esta es el diagnóstico de su psiquiatra, que me lo hizo llegar, por eso que lo leía. Pero sin embargo, el Señor ha tocado su vida. Y ella hoy está entendiendo que ella puede ser libre de esta situación. A pesar de que hay consecuencias visibles como los hijos. A pesar de eso. Así nos encontramos. Así encontramos mujeres. En mayor magnitud o en menor magnitud, igual somos seres emocionales que nos quebramos y nos dañamos. Somos, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, somos seres tricótomos, porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esa versión, donde somos cuerpo. Y cuerpo es esto, lo que ustedes tienen, la parte visible, la que nosotras vemos aquí, ¿no? Este cuerpo es el vehículo que nos conduce ¿a dónde? A este mundo. Andamos por todo lado, pero usamos nuestros sentidos con este cuerpo físico. Pero este cuerpo es mortal. ¿Y es sujeto a qué? También a debilidades, a muchas debilidades. Pero es interesante porque la Biblia también nos dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Este cuerpo un día será resucitado para luego ser glorificado. Y entonces es importante, es necesario y es menester entender que tenemos que estar listas para cuando Él venga. Tenemos que hacer la tarea de poder entender que si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo tengo que estar preparada para su venida. Y no me puede encontrar así dañada ni herida, porque Él no me ha dejado sola. Él ha dejado al Espíritu Santo, al cual yo puedo acudir y recurrir a Él para que me sane, para que me restaure, para que me envuelva una nueva criatura. El alma tiene que ver con esa sede. El alma es la sede de mi personalidad y de la tuya.
El alma tiene que ver con el centro de mi identidad humana. El alma tiene que ver con mente, con la emoción, pero también tiene que ver con mi voluntad. Aquí, en la mente, están el conocimiento, los pensamientos, el razonamiento, ¿verdad? En las emociones están también los afectos, los sentimientos. Pero es interesante porque de este corazón, que dice la palabra que es perverso y malo, salen hermosos sentimientos, pero por el otro lado salen sentimientos duros, difíciles y miserables, terribles, terribles. Tú miras a alguien y ya pensaste, y pensaste terriblemente, y entonces tú tienes que decir: perdón, Señor, porque yo no puedo pensar mal de tu creación. Ese es el corazón del ser humano. Ese es el corazón del ser humano. Y la capacidad tiene que ver con esa capacidad de decidir. Yo decido, tú decides seguir a Cristo y entender que Él puede hacer la obra. No somos soldados, no somos muñequitos. Tenemos decisión, tenemos libre albedrío. Y luego viene el espíritu. Es la parte más profunda del ser humano. Pero esta parte es interesante porque el espíritu nos conecta con Dios. Te conecta con Dios. El espíritu percibe lo espiritual. Percibe lo espiritual, ¿no? Conversaba con una de ustedes, si no mal recuerdo, que me decía, a veces vienen a mis pensamientos esto. Este es el don de discernimiento, le decía él. Pedirle al Señor que siga obrando y trabajando en ti, que use este don para su gloria. Y también a través de lo espiritual recibimos esa revelación divina. Es allí donde Dios me habla y yo estoy allí con Él. El espíritu humano aquí es el lugar donde habita el Espíritu Santo. El espíritu humano es donde ocurre ese nuevo nacimiento. Por eso que yo he recibido a Cristo en mi corazón, porque aquí está, es la morada. Y también se desarrolla mi comunión con Dios. Por eso estás sentada aquí, porque estás recibiendo y estás aprendiendo palabra, no mía, yo no sé nada, palabra del Señor. Y entonces allí es donde vas a crecer y tu comunión con Dios se va a fortalecer también. Heridas llevamos todas llevamos heridas, todas estamos heridas. Y es interesante porque nadie pasa por este mundo ilesa. Hay un daño aquí. Hemos sido dañadas y hemos sido perjudicadas en mayor o en menor grado. Si alguien dice que no, no es verdad. Porque has escuchado algo por allí que dijeron de ti, y tu corazón allí se arrugó. ¿Cómo es posible? Mi amiga, no, mi ser querido, te duele. Todas hemos pasado por eso. ¿Por qué? Porque hay palabras duras, porque hay críticas, porque hay menosprecio, porque hay una serie, humillaciones y etcétera. Traiciones, indiferencias. Soy invisible. A mí no me consideran, a mí no me ven, a mí no me miran. Mucho daño. ¿Y saben qué? Lo internalizamos, lo guardamos. Y llega un momento que prendemos este dolor como un televisor y empezamos a mirar todas las escenas. Y es por eso que nos acordamos el día, la hora, el lugar y cuántas veces nos dijo lo mismo. Y nos volvemos cuando alguien hace una película, ¿cómo se llama el director de la película? Y prendemos y nos lastimamos y parecemos Santa Rosita cuando estamos golpeándonos allí y martirizándonos solos. Revivimos esas escenas dolorosas y la amargura vuelve a llegar a nuestras vidas, ¿no? Y se empieza a infiltrar y nos empieza a envenenar. ¿Qué son heridas del corazón sino cicatrices emocionales? Cicatrices. ¿Tienes alguna cicatriz? Sí. ¿Física? Tenemos cicatrices físicas.
Por allí tenemos algunas cicatrices. Ajá, te cortas. Sí, hay cicatrices. Son cicatrices. Las heridas del corazón son cicatrices, tanto emocionales y espirituales, producidas por esa clase de traumas. Dolores invisibles, pero que perduran toda la vida. ¿Y sabes qué? Esas cicatrices se vuelven como una masa. Cuando tú haces un queque, se vuelve un molde en tu vida. Esa cicatriz es un molde que te va a caracterizar después. Se manifiesta como esas heridas, con tristeza constante. ¿Te has encontrado con damas así? Que siempre están tristes, desanimadas, desalentadas, angustiadas, temerosas, porque hay algo allí. Tienen dificultad para amar, tienen dificultad para confiar, tienen mucha dificultad, tienen mucha inseguridad, tienen miedo al rechazo. Miren, Génesis 29, 25 habla. Génesis 29, 25 habla del rechazo. Y habla allí de un menosprecio. Y habla allí de dos mujeres, de dos hermanas, Lea y Raquel. ¿Se acuerdan de la historia? Lea y Raquel. Dos hermanas. Dice que el galán, el joven Jacob, se enamora. ¿De quién? De la menor. Y se decía allí que era costumbre que tenía que salir primero casada la mayor. Pero al parecer el padre no lo comenta con el novio. Y entonces en la noche de bodas le cambia la novia y cuando amanece es Lea quien está delante de Jacob. Imaginémonos, queridas, en la posición de Lea en ese momento. Jacob estaba enamorado de Raquel, de Raquel. Estaba enamorado de Raquel. Había trabajado por ella 7 años. Y la esperaba. Y cuando la ve por la mañana, la desprecia, la menosprecia, la rechaza. ¿Por qué? Porque ella era una novia impuesta. Porque no la había elegido. Dice la Biblia que Lea tenía ojos apagados, tristes, delicados. Parece que algunos comentaristas, algunas interpretaciones dicen que hasta tenía, sus ojitos parecían que estaban enfermos y que no era muy agraciada. Mientras que habla de Raquel, que tenía un hermoso semblante, hermoso parecer. Y encima, el novio la amaba, estaba enamorado de ella. Y cuando se enteró que tenía que estar con Lea por una semana y que podía estar con la otra, trabajó. Y dice que los 7 años fueron pocos o fueron nada porque la amaba. Pero allí empieza, entre estas dos hermanas, empieza una pugna y empieza una rivalidad. Difícil. Ponernos en una situación así. Una comparación constante. Nunca fue amada. Nunca fue amada, fue impuesta. Ella vivió en un matrimonio sin afecto. Qué difícil, ¿no? Nosotros amando al ser querido, al esposo, a la esposa, a veces hay situaciones difíciles y ¡ay! Queremos tirar la toalla. Imagínense, él no la amaba. Ella experimentó ese rechazo emocional terrible, pero Dios vio su dolor y le regala la fertilidad. Y es así como ella empieza a tener hijos, pero ¿saben qué? Esos hijos se convierten en un patrón y en un caballito de batalla para Lea. ¿Por qué? Porque ella, a través de los hijos que empieza a concebir, ella empieza a tener una batalla y una pugna con su hermana. ¿Por qué? Porque ella empieza a tener hijos y entonces ella dice, tengo este hijo y ahora mi marido me va a amar. Porque no me ama, pero como yo le doy un hijo, porque la bella y hermosa de Raquel no le da hijos, porque es estéril, entonces a mí me va a amar. Y no sucede así. Tiene un nuevo hijo más. Y dice,
Dios ve que yo soy menospreciada. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Dios me ve, Dios me escucha. Y empieza a mirarse como con lástima ella misma. Vuelve a tener un hijo más. Y dice, ahora sí, mi marido se unirá a mí. Ya es el tercero, pues. Se unirá a mí. Pero ¿saben qué? Sigue buscando aceptación. Y no sucede. El corazón de Jacob sigue unido al de Raquel. Luego viene un hijo más. Pero es interesante porque los hijos de Lea ya ni siquiera la llenan como ella quería. Tiene un hijo más. Y ese hijo más es interesante porque se llama Judá. Y ese hijo, allí en ella ocurre un quiebre, porque ocurre una transformación y ella dice, no, ya no quiero nada, sino yo voy a pedir que ya no me ame, que ya no me acepte, que ya no me mire, sino yo voy a adorar y alabar al Señor. Ocurre un quiebre precioso. Y al ocurrir ese quiebre en Lea, interesante porque el Señor la bendice con este hijo. Y de este hijo viene la línea donde nace el rey David, para luego nacer Jesús el Mesías. Y entonces de esa línea de Lea nace el Mesías. Miren cómo el Señor la bendice. Pasa de quiero que mi marido me ame a de ahora en adelante voy a alabar al Señor. Hay una transformación y hay un cambio en ella. Ya el rechazo, ya el menosprecio, ya la invisibilidad de ella queda de lado. Ahora ella mira al Señor y lo adora y lo alaba. Ya no quiere más. Ya no quiere más. Ella fue honrada con ese linaje especial. Las heridas de Lea eran complejas, difíciles. No era la favorita, no era la amada. Este hombre minó su autoestima. Este hombre la pisoteó, queriendo o no queriendo, porque a él lo engañaron. No sabemos si Lea participó con su padre de ese engaño o no. Al parecer la Biblia menciona fue el padre quien hizo todo eso. Y ella seguramente tuvo que obedecer. Pero sin embargo, minó. Pero dejó ese patrón. Dejó ese patrón de los hijos para alabar al Señor. Y ahí hay una soledad emocional que llega a ser llenada por esa alabanza que ella empieza a dar al Señor. La pregunta es, ¿cuántas mujeres conoces que hoy en día viven así, rechazadas, inadecuadas, insuficientes, no aceptadas por lo que son o por lo que hacen? Y muchas veces se sienten rechazadas, reemplazadas por otras cuando las dejan, ¿verdad? Y empiezan a compararse permanentemente. Luego viene otro. Vayamos a Génesis 16. También hay otra característica. Hemos hablado del rechazo, ahora hablamos del abandono. Y en el abandono encontramos allí a Agar. Y para aquellos tiempos, Sara tenía una sierva. Sara no podía concebir. Y era permitido que su sierva pudiese tener hijos por ella. Y entonces le da a su sierva a su esposo. Y cuando Agar se ve embarazada, ¿qué hace? Antes de huir, exactamente, cuando ella empieza a mirar a su señora con desprecio. Ay, yo estoy embarazada, tú no. Yo voy a tener un hijo de tu marido, tú no. Pero Sara, en una de carácter, se va y se fue. Pero si ustedes siguen leyendo la palabra del Señor, aún el Señor le da la paz al marido para decirle, no temas en escuchar a tu mujer, porque el Señor tenía planes. Pero sin embargo, aquí vemos a una sierva
que la quieren usar solamente para tener un hijo y para concebir. Ella se calma porque en el desierto tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice, vuelve sumisa, tranquila. Pasa el tiempo y viene el hijo de la promesa, ¿no? Y nace el hijo de la promesa y viene un evento donde también se empieza a burlar y a mofar del hijo. Y es allí donde Sara nuevamente reacciona. Pero me encanta porque es expulsada y el Señor no la abandona. Porque allí en el desierto, una vez expulsada ella, el Señor, Dios, la encuentra. Tiene un encuentro especial con Él. Abandonada, tiene un encuentro especial con Él. Muchas de nosotras o conocemos padres que tienen hijos que, entre comillas, los dejan solos por tanto tiempo y son abandonados. Y sus corazones empiezan entonces a tener esos dolores porque se sienten así abandonados y tristes. Entonces es importante entender que tenemos que tener el cuidado necesario para entender que a pesar de todas estas circunstancias tenemos a un Dios grande que está allí cuidándonos y tiene cuidado permanente de nosotros. Rechazo, abandono, humillación. Y en humillación encontramos a Ana. Todos conocemos la historia de Ana, ¿no? Con Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos, el esposo amaba a Ana. Ana se deprimía tanto que dejaba hasta de comer. Pero un día se cansó de llorar y se fue al templo. ¿Y saben qué? Me encanta porque dice que ella derramó su corazón delante del Señor. Así. Derramó, o sea, se entregó, lo dio todo. Tanto que hasta el sacerdote la confunde con que estaba ebria, con que había tomado. Y él dice, no, Señor. Pero me encanta porque ¿saben qué? Una vez que ella derrama su corazón al Señor, llega un momento en que ella se limpia las lágrimas y no llora más. Y no solamente que ella no llora más, sino que llega un momento en que esa oración que delante del Señor fue intensa, silenciosa, pero poderosa, llega un momento en que ella ya no estuvo más triste, sino que se fue en paz. ¿Y saben cuándo se va en paz? Antes de que ocurra el milagro. Y a veces nosotras esperamos el milagro para tener paz, para adorar al Señor, para decirle gracias al Señor. No, ella se va en paz antes. Señor, si a ti te place, dame un hijo y yo te lo voy a dedicar. Y el Señor es bueno porque le da a ese hijo. Ella cumple la promesa, ella entrega al hijo, pero luego de eso dice que ella tiene 5 hijos. El Señor le regala 5, y el Señor le regala preciosamente esos hijos. Entonces Dios no sana, querida hermana, lo que negamos. Dios sana lo que entregamos. Ella entregó su infertilidad al Señor y el Señor le respondió. ¿Tienes algo que entregarle al Señor? ¿Tienes algo que entregarle al Señor? Entrégaselo, porque Él quiere hacer contigo milagros. Quiere hacer contigo algo muy especial. La herida de la humillación, como la que vivió Ana, fue una herida difícil. Y esta humillación es tardía. Miren, pasan los años y no nos damos cuenta que esto nos está minando por dentro. Es duro, es difícil, se parece duro. Y llega un momento hasta que las mismas personas empiezan a resentirse consigo mismas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué lloro tanto? Parece. Segunda de Samuel, capítulo 13, también habla de la traición. Y ahí encontramos a esta joven llamada Tamar. Tamar era hija del rey David, ¿verdad? Sí. Quien tenía un hermano que posó sus ojos en ella. ¿Y qué hace con ella?
se obsesiona primero con ella. Tiene un mal amigo con Adad, con quien planea y trama. Hacerse el enfermo, tráemela para que me atienda. Ella le dice, no se hace así, pídeme. Y mi padre no me va a negar a ti. Pero sin embargo, él no entiende, no comprende y lo entraja. Y allí vemos a una mujer humillada y devastada. Una mujer que fue traicionada por la confianza que ella depositó en su hermano. Pero ¿saben qué? También fue traicionada por su padre, quien no hizo absolutamente nada. Ni un dedo levantó, siendo un poderoso en Israel, el rey. No hizo absolutamente nada. Ella quedó rota. Fue un hermano quien la levanta, quien la coge, quien la cubre. Y luego vienen consecuencias terribles. La consecuencia de los poderosos. ¿Se acuerdan a Diana? La madre, en vez de proteger a la hija, se convierte más bien en rival. No la protegió. Queridas hermanas, creamos a nuestros hijos. Creamos y actuemos sin temor. Que el Señor nos ayude a eso. Luego viene la injusticia. La injusticia. Y ahí encontramos a José, que ayer hablaron, el pastor habló acerca, ¿no?, de José. Y ahí hablaron y dijo el pastor que él fue traicionado, que fue vendido, que hubo injusticia por parte de él. Injusticia. Acusado falsamente, ¿no? Injustamente en prisión. Pero Dios lo levanta. Ustedes pensaron mal contra mí, dice, ¿no? Pero Dios lo encaminó para mí. Chicas, a veces nos ha tocado vivir situaciones duras y difíciles. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero llega el momento indicado donde decimos, Señor, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora yo entiendo. Y entonces es importante reconocer nuestras heridas, mirarnos y así estoy. Y no permitir que estas heridas me infecten, porque no me van a dejar avanzar. Voy a tener fiebres constantes, por eso tengo malas reacciones. Esas fiebres me van a impedir. Y estamos viviendo cautivas y presas en una cárcel, pero esa cárcel está con las puertas abiertas. Pero nos hemos acomodado a ese confort de esa cárcel y vivimos allí, sufriendo, pero podemos salir, pero no queremos porque nos hemos quedado, nos hemos acostumbrado y no nos damos cuenta. Todo parece bien exteriormente, pero interiormente todo no va como debe ser. Y finalmente miramos a Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth enfrenta el estigma de ¿qué? De un pasado hiriente. ¿Qué pasa con Ruth? Se queda viuda, ¿no? ¿De qué nacionalidad era Ruth? Era moabita, no era del pueblo de Dios. Y entonces lamentablemente su suegra pierde a su marido, pierde a sus 2 hijos y uno de sus 2 hijos era él. Decide regresar a Israel. Pero la miraban y era estigmatizada porque ella no era del pueblo de Dios. No era para nada. Y entonces toda persona tiene un pasado. Todas tenemos un pasado que no queremos recordar, que no queremos tocar. Pero ese pasado muchas veces no me enorgullece. No quiero que nadie más sepa. No me enorgullece para nada. ¿Por qué? Porque me causa dolor y decepción. Y entonces quiero más bien que esto pase. Y entonces aquí vemos ella enfrentando este estigma. Ruth nos muestra un pasado de dolor, de soledad, de tristeza. Un panorama que se presentaba desesperanzador para ella. No venía nada bueno para ella. Dejaban Moab y querían volver, pero las iban a mirar y iban a pensar mucho. Murió 1, murió 2, murió 3. Y entonces
¿Cómo pecaste? ¿En qué pecaste? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No querían, pero ella lo hizo. Moabita. Luego, Ruth toma la decisión de dejar ese pasado lastimoso. Esa es la decisión que tenemos que tomar cada una de nosotras. Ella decide agarrarse del Señor por un lado, como muchas de nosotras lo hemos hecho. Tomamos la mano del Señor, pero mi pasado doloroso lo sigo tomando acá. ¿Y saben qué? En vez de mirar al Señor, sigo mirando atrás. Hoy, mi dolor, mi pasado. Y no avanzo porque retrocedo. Es importante soltarme y agarrarme con las dos manos del Señor. Eso es importante. Ya no mirar atrás. Ella tuvo esa determinación. ¿La tienes tú? ¿Has decidido asumir la fe en el Dios verdadero que te va a sacar de esto? Es importante hacerlo. Ella toma la resolución de no quedarse en el pasado. Ella decide abrirse a una nueva posibilidad ya en Israel, ¿no? Y el Señor es especialista en abrir nuevos caminos. Él es especialista en poder transformar esas sendas que han sido tortuosas en rectas. Es importante. Y me encanta Isaías. Miren lo que dice Isaías, es una promesa preciosa. Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ¿qué cosa? Las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En la soledad. No te acuerdes de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Tómala para ti. Es una promesa preciosa. He aquí yo hago cosa nueva. 43, 18 y 19. 18 y 19. Y aquí vemos un contraste, ¿no? Vemos a una suegra que le dice: ya no me llames por mi nombre, ahora soy amarga. Amargura me llamo ahora, porque así la había tratado el Señor en Moab, la situación en Moab. Pero sin embargo, muchas situaciones duras, dolorosas vamos a vivir, pero no van a ser para siempre. No van a ser para siempre. Es importante entender que el camino de la recuperación tiene que ver con el hecho de no andar sola. Ella decide caminar con su suegra. Ella decide tener una relación de afecto con ella. Y ella decide escuchar a su suegra. Ya no se siente ella sabia. Ella sigue conociendo de ella. Hay seres alrededor nuestro que Dios nos ha regalado para que nos guíen, para que nos ayuden, para que caminen a nuestro lado, para que nos abracen, para que nos consuelen, para que nos alienten, porque a veces decaemos. Cuidemos de esas personas, busquemos a esas personas, porque a veces están allí mirándonos y nosotros las estamos rechazando, ¿no? Y entonces vemos allí el ejemplo de David y Jonatán, ¿se acuerdan? Jonatán se enfrenta a su padre por el amigo, que lo cuida, que va al desierto a cuidar de él, a saber cómo está. ¿Haces algo tú por eso? ¿Por tu amiga? ¿Has recibido alguna visita, un abrazo, una palabra donde tú te has sentido consolada, alentada y animada? ¿Tú haces lo mismo? Hermanas, si no reconocemos que estamos heridas, tampoco vamos a poder brindar este apoyo a los demás. Mirémonos a los ojos. A veces, ¿cómo estás? Bien. Sí, estoy bien por fuera. Por fuera estoy bien. Dediquémonos un tiempo en la semana, en el mes, que, miren, hay pueblo del Señor aquí. Y si yo me dedico una vez por mes por cada una, yo puedo lograr tener una amistad profunda y duradera. No necesito todos los días. Hay llamadas, hay WhatsApp que podemos usar. Y entonces ahí estamos, entendiendo eso. Gracias al Señor,
porque su misericordia es grande para cada una de nosotras. Y ahí está su palabra preciosa, que nos dice que Él quiere cuidar de cada una de nosotras. ¿Estamos solas? No. ¿Estamos solas? No. El Señor está con nosotras y Él está dispuesto. ¿Quieres tú experimentar, gustar y ver el amor y la misericordia de Dios? ¿Quieres hacerlo? Entonces busca del Señor. Dedica tiempo para el Señor. Lee la palabra del Señor y dile: Señor, háblame, no entiendo nada, pero háblame. Y Él se va a revelar a ti. Él se va a revelar a ti. Me gustaría que me acompañen en oración para poder terminar, por favor. Amado Dios y amado Padre Celestial, Padre, nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque un día hemos podido venir a refugiarnos bajo tus alas. Un día hemos experimentado tu providencia divina. Un día, Señor, te hemos declarado como nuestro Redentor, porque un día nos has integrado a tu pueblo, porque un día, Señor, nos has declarado que somos, Señor, pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, si nos falta tomar decisiones y resoluciones de confianza. Ayúdanos a acercarnos a ti en medio de la aflicción, del dolor, de la desesperanza. Ayúdanos a mirarte como ese Dios misericordioso. Oh Padre amado, Ruth no solo tomó la decisión, sino que tú tenías a ese pariente redentor que pudo cuidar de ella. Oh Padre amado, tú tienes también, Señor, para nosotras un cuidado especial, un amor compasivo, incondicional. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Perdónanos si un día, Señor, te hemos dejado de lado tomando decisiones personales. Ayúdanos, Señor, a mirarte siempre a ti, entendiendo, Señor, que tú eres quien tiene, Señor, ese plan precioso para nuestras vidas. Dice tu palabra, Señor, que tú has venido a sanarnos, a vendarnos. Oh Padre amado, te pido, Señor, que ese corazón roto y destrozado, tú lo restaures, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a entender que eres ese Jehová Rafa, que cura, que sana, que restaura, que eres cercano, Señor. Eres cercano, Señor, a todo aquel que se acerca a ti con ese corazón contrito, con ese corazón humillado. Gracias por sanarnos, gracias por consolarnos. Gracias, Señor, por curar nuestras heridas. Gracias, Señor, porque tu paz, Señor, hará de nosotras mujeres que dependamos solo de ti, entendiendo, Señor, que tienes planes preciosos para nuestras vidas. Aquí hay mujeres que te conocen, Señor, y que conocen tu palabra y que la conocen quizá mucho más que todas nosotras. Ayúdanos a entender, Señor, que para un propósito específico, Señor, nos has traído a este lugar, a poder también cubrir y vendar heridas, a usarnos para ello, entendiendo que tú eres el médico por excelencia. Pero nosotras, Señor, somos tus brazos extendidos. Te pido, Padre amado, que nombre por nombre, Señor, aquí nos hagas entender que somos nosotras, Señor, a quienes quieres usar tú para sanar, Señor, a esta nación, para curar a esta nación, para vendar a esta nación. Padre, te alabo, te bendigo y te doy la gloria y la honra, porque tú eres el que cura,